Buenas noches, mi nombre es Daniel Baena Fragoso, los saludo desde la ciudad de Cuernavaca. Vamos a iniciar con este cuarto espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual y como en la totalidad de las sesiones anteriores, esta sesión se realizará sin audiencia. Ya se ha dado el tiempo pertinente, esperando que quien por algún contratiempo no pudiera haber iniciado o conectado en el momento apropiado, pudiera hacerlo posteriormente. Sin embargo, pues ya sería un tiempo de tolerancia razonable y al igual que las sesiones anteriores, pues vamos a transmitir sin audiencia. Esta cuarta sesión va a corresponderse con los pormenores de la cuarta actividad integradora, la cual lleva por título Literatura y Pluriculturalidad. En la sesión anterior estábamos hablando acerca de la creación de posibles escenarios ficticios dentro de la narrativa literaria. Explorábamos un poco esta parte en la que el autor se erige a sí mismo como la creación de escenarios ficticios o pudieran ser reales, pudieran tener algo de veracidad, pero que van a ser el trasfondo de la historia o del mensaje que pretenden narrar por medio de sus obras. Mencionábamos también algunas características y algunas particularidades de las obras de las autoras que se estuvieron abordando en esta primera parte de la segunda semana. Y en esta, llamémosle segunda parte o llamémosla eh, parte de conclusión, de cierre, pues nos vamos a enfocar en un aspecto un poco diferente de la literatura y tiene que ver con el rescate de la identidad cultural, lingüística y por obvio literaria de los pueblos originarios que se encuentran presentes en el país. Para esto, también ya se les había mencionado, es de suma importancia de activar algunos aprendizajes que ustedes abordaron en el módulo 3, obviamente pues con toda la, con todo el optimismo de que ustedes hayan podido profundizar, comprender, analizar esta parte del tercer módulo relacionado con la cultura y con las dinámicas sociales que forman parte de los procesos culturales. Entonces, para esto, pues ustedes ya han abordado algunos temas, algunos conceptos relacionados con la interculturalidad, la multiculturalidad, la pluriculturalidad. También supongo que han revisado conceptos o nociones de lo que implica una cultura dominante, ser o pertenecer a esta, nociones de lo que ha sido el imperialismo, el colonialismo y algunos conceptos que nos permitan reconocer o evidenciar las desventajas culturales o de expresión, en las que se pudieran encontrar algunos grupos de cierta vulnerabilidad ante la pertenencia o la cercanía a una cultura dominante. En este caso, pues estaríamos nosotros analizando la influencia o el aporte cultural que tienen algunas piezas de la lírica indígena mexicana dentro de las expresiones populares, cómo éstas enriquecen a su vez a la cultura dominante que se vive en el país.
Para esto, pues debemos reconocer algunos antecedentes, como el artículo cuarto constitucional y algunas nociones relacionadas con aspectos sociales, como de la legalidad y de los derechos humanos. Entonces, estamos hablando también de este, de la exploración de otras realidades, pero en este caso no estamos hablando de realidades ficticias, sino que por el contrario estaríamos abordando las realidades de los grupos minoritarios que son o forman parte de una cultura mayor a la que se le identifica como cultura dominante. También se estaban mencionando algunos de los aprendizajes que se espera que ustedes logren desarrollar, entre los cuales se destacan valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, y especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y las manifestaciones de la lírica en México. También tenemos aquí en la introducción que se nos dice que esta semana se analizarán textos literarios en su contexto específico para comprender la visión del mundo que plantean. Entonces, aquí tenemos esta disyuntiva entre la exploración de mundos ficticios eh, imaginados en la narrativa y también otras realidades que proceden o que forman parte de la realidad o de la cotidianidad, pero no dominante, sino más bien periférica. Y dice aquí que se plantean estas diferentes visiones del mundo y para entender que existen y existieron formas diferentes de concebir o percibir la misma realidad. No por ser diferentes son mejores o peores y comprender que esto nos hace enriquecer como personas. Podemos ampliar nuestra perspectiva y de esta forma construir una sociedad más equitativa y respetuosa. Entonces, bueno, esto es lo que se espera que nosotros abordemos y también profundicemos a lo largo de esta segunda unidad del módulo 4, la cual está titulada precisamente como un acercamiento a otras realidades. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Bien, al inicio del módulo 4, yo les sugerí que ustedes dentro de los recursos que tienen disponibles dentro de la plataforma accedieran a, una disculpa, perdón, pensé que estaba abierto, una disculpa. Les había solicitado que pues, revisen la totalidad de los materiales y al inicio de cada semana nos íbamos a encontrar un documento llamado la guía. Guía de la semana 1, en este caso guía de la semana 2, en la cual nosotros podemos encontrar organigramas de este tipo. Bueno, también algunos organigramas los compartimos en los foros, pero aquí destaca uno más relevante, por decirlo de alguna forma. Vean, aquí tenemos la guía de la semana 1 y me refiero a la guía de la semana 2. Bueno, esta guía nos sirve para saber qué es lo que vamos a aprender, lo que vamos a trabajar, el título del módulo, los temas, las unidades temáticas que estaremos viendo. Y aparece en este organigrama que a mí me parece excelente porque nos permite pues, tener por lo menos, si no vamos a seguir al pie de la letra, por lo menos esquematizar un poco nuestra forma de trabajo a lo largo de toda la semana 2. Y había sugerido para esto que se destinara un día, llamándolo paso cero, un día completo a explorar nada más los contenidos que se tienen disponibles en la plataforma, explorar también los cuestionarios formativos, tal vez hacer un primer intento, explorar también
todos los materiales que están disponibles, sean estos textos en PDF, sean materiales audiovisuales o incluso materiales externos a la plataforma, revisar, analizar, estudiar, profundizar en aquello que podamos tener duda y así poder continuar con el desarrollo de la unidad en general, con la unidad en particular y el módulo de manera global. Esto pues nos permite organizar el trabajo, jerarquizarlo y tener un poco más control de las actividades. Esto obviamente pues en el caso de las personas que buscan desarrollar sus habilidades de aprendizaje y eh, de autodidáctica. En contraposición, bueno, de personas que a lo mejor entran nada más unas horas a la semana a entregar pues, trabajos de calidad no óptima, ¿vale? Continuando pues, bajo esta línea con estas sugerencias que se proporcionan desde el módulo propedéutico, pues se hace una primera lectura exploratoria para identificar los temas. Sobre todo, más que identificar los temas, sería lo ideal que pudieran enfocarse en aquello que les está generando algún tipo de duda o aquello que no comprenden a la totalidad o consideran que podría ser de mayor dificultad a lo largo de la semana, a profundizar en esto y partiendo de ahí, pues desarrollar toda su participación a lo largo de la semana. Bueno, en concreto, refiriéndonos a la actividad integradora número 4, literatura y pluriculturalidad, se espera que se alcance una lectura de comprensión de estos tres recursos, que es uno en formato PDF, descargable, y tenemos también materiales audiovisuales, los cuales llevan por título Recuperar aprendizajes, características de la sociedad contemporánea y literatura en México, los cuales pues son los referentes para poder desarrollar la actividad integradora 4. Es muy importante que de verdad logren explorar estos textos, profundizar en los temas. Si no comprenden la totalidad de lo que se está abordando dentro de la plataforma, ya queden ustedes explorar un poco más o en caso de lo contrario, de no comprender, también investigar otras fuentes de información alternas a las proporcionadas por la plataforma. ¿Por qué se les menciona esto? Bueno, se hicieron una serie de indicaciones, de recomendaciones que pues lamentablemente nadie tomó en cuenta y dentro de estas indicaciones se habían mencionado algunas que están relacionadas con la rúbrica sobre cómo se estaría evaluando la actividad integradora número 3 y mencionaba por ahí la fundamentación, la argumentación, la justificación de lo que ustedes están mencionando en sus actividades. Y resulta que se entregan actividades, pero con contenidos que no son acordes al nivel bachillerato, que parecieran pues trabajos de educación básica y pues, lamentablemente pues, no se ajustan a los criterios y a veces obtienen calificaciones que pues no son ni las mejores ni las deseadas por ustedes. En vista de esta situación no mejora en toda la generación, por eso les voy a pedir por favor que profundicen, que intenten y reintenten comprender los materiales, que por favor utilicen los que se les proporcionan mediante la caja de herramientas, que hagan una búsqueda pero ya de manera autónoma para poder comprender o tratar de comprender lo que se está trabajando. Porque de verdad entregan
actividades pero carentes de contenido, o sea, sí entregan los trabajos, pero en contenido están muy deficientes. Y pues trabajos deficientes obviamente generan calificaciones deficientes y retroalimentaciones severas y complejas porque no están cumpliendo con los lineamientos que se indican dentro de las transmisiones que se dan por estos espacios. El día de hoy me excedí de los 15 minutos esperando para ver si de casualidad ingresaba alguien. Esto porque la semana pasada yo informé que no iba a ser posible transmitir a esta hora a causa de las lluvias que se estuvieron presentando la semana pasada aquí en la ciudad de Cuernavaca, pero hoy que se compensó esta situación o que no ocurrió este contratiempo, es por lo menos tener la presencia de alguno de ustedes y pues no la hubo. Hoy es la sesión intermedia y continuamos vacíos. Entonces, obviamente que esto lo voy a tener en cuenta en el momento en que ustedes pues soliciten una extensión de entrega o cualquier situación, pues voy a tener en cuenta que pues, no hay el interés real, actitudinal de ningún tipo. Además de las actividades integradoras de esta semana y los cuestionarios formativos, tenemos el foro aprendiendo. El foro aprendiendo, los foros de las primeras 2 semanas, pues tienen como objetivo que ustedes puedan compartir sus visiones o sus experiencias a lo largo de la semana, pero pues tampoco hay demasiado interacción. Ya hubo una publicación ajena a las publicaciones que realizo yo dentro del foro, pues eso es bastante es alentador, porque por lo menos sé que no soy el único publicando dentro de estos espacios. Así que si ustedes llegan a ver esta grabación, la invitación está planteada. Por favor, intervengan, participen en el foro para que pueda haber una interacción real, además del existente entre asesor virtual y estudiantes, que pueda horizontalizarse un poco esta situación y estén ustedes en contacto con otros compañeros que están atravesando por la misma experiencia de transitar la prepa en línea y también puedan conocer puntos de vista diferentes de otros compañeros o compañeras. En este caso, cuando estamos hablando de la actividad integradora 4, podemos reflexionar en el hecho de que existe una gran distribución geográfica en la cual ustedes acceden a los contenidos de la plataforma, a, a sus módulos. Y esto es, si se tomara en serio, si ustedes asumieran verdaderamente la responsabilidad de lo que implica, pues estarían ustedes verdaderamente haciendo una interacción social y cultural, compartiéndonos la presencia de expresiones culturales de origen indígena en las regiones de las que proceden y cómo éstas contribuyen o han contribuido y en la creación de una identidad que pudiéramos llamar mexicana, sino la identidad mexicana en lo global, en lo general, por lo menos las contribuciones que hacen estas expresiones eh, dentro de la cultura regional en la que ustedes han vivido o se desenvuelven. Pero bueno, esto no queda más que en las reflexiones que me toca hacer cada semana porque no hay tampoco demasiada participación ni demasiada respuesta dentro del foro de aprendizaje. Bueno, ya llevamos un buen rato hablando de esta parte introductoria. Vayámonos a las características específicas de la actividad integradora 4.
Vamos a ver aquí, se nos da una reflexión sobre la pluriculturalidad y nos dice que México está construido a partir de diferentes pueblos en diferentes regiones, con diferentes expresiones, culturas y evidentemente sus lenguas, y que las interacciones, que, ojo, cabe destacar y rescatar, que no siempre han sido interacciones armónicas y pacíficas, ojo con esto. Aquí vamos a entrar en profundidades complejas que espero se hayan abordado bien en el módulo 3, porque esto no quiere decir que la interacción de las culturas en las regiones hayan sido o sean armoniosas y pacíficas. No necesariamente, y tampoco es un tema que se vaya a profundizar dentro de esta actividad. Solo se menciona porque también tendemos mucho a idealizar y a romantizar la herencia o las herencias de los pueblos originarios en la cultura actual. Entonces, no siempre ha sido así. Hay grupos conflictuados unos con otros, aparte obviamente de la eh, invisibilización o de la nulidad que la cultura dominante e institucional permeó y aplastó durante décadas a muchas mm, expresiones autóctonas y originarias, ¿no? En fin, no vamos a amargarnos con esto. Y se nos pregunta, hay una pregunta detonadora y nos dice, ¿cuál ha sido el papel de estos pueblos, de estas comunidades originarias, la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio? Bueno, gran pregunta, ¿no? Pregunta como para tesis doctoral. Y la otra, ¿qué relación guarda la lírica mexicana como manifestación literaria con la pluriculturalidad del país? La lírica como medio de difusión y también hasta cierto punto de rescate de las expresiones populares, casi siempre asociadas a la lírica, a la música. Propósito, bueno, analizar la importancia de la literatura en las lenguas indígenas, las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad que caracteriza o debiera de caracterizar a nuestro país. ¿Qué se requiere? Los requisitos, bueno, básicamente los mismos de todas las semanas. El manejo a nivel usuario de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ustedes sean capaces de leer un texto de forma analítica según lo abordado, aprendido y comprendido la primera semana. Sean capaces de buscar información en Internet y a esto yo le agrego citarla y referenciarla de manera adecuada, parafraseando o apropiándose de la información, más nunca sustituyéndola o plagiándola. Saber identificar qué es la lírica mexicana y la pluriculturalidad en la literatura, grabar archivos de audio de manera correcta, subir archivo de audio a una nube, compartir el enlace de dicho archivo de manera pública, ya que de lo contrario no podrá revisarse, y finalmente entregar el documento que se estaría descargando en este enlace. Lo estarían compartiendo aquí en la plataforma, obviamente después de editarlo y ir siguiendo las indicaciones que se les han solicitado. También de manera cansada y reiterada, se les insiste en el formato de las actividades y está en estos días ya se rechazó una actividad por no estar almacenado en un formato compatible con el lector de PDF, Word o Google Docs. Envían un documento que probablemente fue elaborado en algún programa de teléfono, de celular, de tableta,
algo no apropiado para documentos compatibles con la terminación doc o docx. Y pues lamentablemente esa actividad se tuvo que ir como no evaluada o no evaluable, porque pues solamente la persona que la envió sabe lo que hizo, si lo hizo o no lo hizo, si de manera intencional, premeditada, subió un documento que no es compatible para perder tiempo, o no sé la verdad, pero ya ocurrió. Entonces la indicación es, yo voy a repetirlo todas las sesiones, ¿no? Para que no haya malinterpretaciones y se comprenda y pueda quedar claro que este tipo de actividades no acreditan, no reciben calificación, sino que por el contrario se van como no evaluables porque pues, no es posible revisar la actividad como tal. Se les dice en la indicación número 3 que resuelvan esto en un archivo editado en procesador de texto como Word o Google Documentos. Bueno, eso ya lo había dicho aquí. Que se guarde la actividad siguiendo esta nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, y la clave correspondiente a cada actividad. En este caso es esta que está resaltada en pantalla. Y verificar que esté guardado en estos formatos. Y aquí tenemos el documento que se descarga y se edita. Vamos a ver que pues, no posee gran complejidad. Son 10 puntos que se deben de ir siguiendo, desarrollando. En cada uno se nos indica la extensión de texto que se nos está pidiendo. Tenemos que reproducir, bueno, dar clic en este enlace. Nos va a abrir un hipervínculo, nos va a redirigir a un sitio web donde vamos a encontrar este poema llamado Canto de Primavera de Nezahualcóyotl. Van a leerlo en náhuatl, en español, y posteriormente pues van a ir desarrollando estas actividades que se encuentran aquí en el documento. Las van a ir abordando una por una. Posteriormente, para el punto número 2, ustedes tienen que buscar por su propia cuenta un documento, un texto, mejor dicho, un texto escrito en alguna lengua indígena. Este texto o escrito debe de ser contemporáneo, y contemporáneo es decir, de los últimos 100 años, el último siglo. Aquí se nos menciona en la descripción a partir de 1900, bueno, 123 años aproximadamente de desarrollo, o de antigüedad, mejor dicho, no de desarrollo. Y ustedes están en la atribución de seleccionar el que sea de su preferencia. Ustedes mismos lo van a analizar, van a grabarse en un audio, van a leer el fragmento, ya sea de preferencia en
Un audio en el que leas dicha obra, perdón, debe de estar leído en español y ya posteriormente compartirán ese audio. Insisto, el audio debe de estar configurado como un archivo público, porque si no está configurado como público, no voy a poder acceder a y no lo voy a poder revisar y va a disminuir el puntaje que eh, eh, la calificación que pudieran ustedes obtener. Bueno, ya que lo lograron almacenar, lo guardaron, se comparte el enlace aquí. Aquí deben de pegarlo, por favor, para que pues obviamente pueda ser revisado. Se van a reflexionar por qué eligieron ese texto. La mayoría de las veces es porque fue el primero que encontraron, pero aún así se les pide que se haga una reflexión relacionada con el desarrollo de la búsqueda, ¿no? Como, sí, este, en fin. También deben mencionar las impresiones o las sensaciones que evocó la lectura de este texto, de este fragmento, tanto cuando lo leyeron en español como cuando lo leyeron en la lengua indígena. En el punto 6 deben explicar de manera justificada y fundamentada, por favor, a eso es a lo que me refería hace rato, sobre cómo creen ustedes que debería de aplicarse el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la preservación de las lenguas indígenas, pero de verdad háganlo esto de una manera razonada. La mayoría de las respuestas tienden a ser sumamente superficiales y escuetas. Por favor, no fomenten esta actitud. Luego van a buscar una expresión de la lírica, sean corridos, coplas, sones, danzones, bombas, chilenas, pirecuas o cualquier otra, propias de sus entidades, y compartan el enlace aquí en este espacio. En el punto 8 van a agregar una reflexión de por qué eligieron este fragmento, representa en sus entidades, para ustedes, etcétera. Y para esta última parte es necesario que ustedes descarguen este artículo, que lo van a encontrar en este vínculo que lleva por título La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Van a leerlo, van a reflexionarlo para poder desarrollar las últimas respuestas. Ahora, en lo que se refiere al listado de fuentes, voy a hacer el mismo hincapié. Se les proporcionaron desde la primera semana, desde la introducción al módulo, desde la videograbación de inicio, una serie de enlaces en donde ustedes pueden acceder a una colección de documentos en formato PDF. Esos documentos en formato PDF son unos manuales de apoyo, de los cuales el más importante es el manual de citas y referencias. Hasta el momento, solamente una persona de las que ha entregado su actividad integradora número 3 ha logrado agregar un listado de fuentes de manera correcta. Las demás personas que ya hicieron la entrega de la actividad integradora número 3 o no lo hicieron de manera, o no lo hicieron, eh, omitieron por completo este punto en el que he estado insistiendo o simplemente copiaron y pegaron los enlaces.
Cualquiera de las dos formas no es correcto, no cuenta como referenciar. Es en el caso de omisión de fuentes, pues es un de plagio parcial. Copiar y pegar enlaces no es seguir un sistema de citación y de referenciación. Entonces, en ambos casos, bueno, en todos los casos, pues no se cumple con este punto, obviamente con las respectivas consecuencias. Eh, no voy a abrir ahorita el documento del manual de citas y creo que ya no lo haré en el resto del módulo. Creo que ya lo abordé lo suficiente. Solo les voy a pedir, por favor, incluyan su listado, bueno, referencien y en caso de que sea sumamente complicado de cualquier situación, por lo menos integren un listado de fuentes al final de sus actividades integradoras. Ahora regresamos a la plataforma para que ustedes puedan observar la rúbrica y reconozcan o identifiquen qué es lo que se va a calificar. Vamos a ver esta parte aquí. Se está evaluando. Van a ver que se evalúan 4 aspectos. El aspecto cognitivo, comunicativo, actitudinal y de pensamiento crítico. Y si ustedes son lo suficientemente observadores, van a darse cuenta que aquí se detalla, se especifica cómo se va a realizar la evaluación de esta cuarta actividad integradora. Y esta sí la abro aquí dentro de la sesión porque me diera la impresión de que no la vuelven a abrir en el resto de la semana. Por lo menos por aquí un ratito que se enteren de lo que se menciona y lo que se evalúa. Aquí en la parte mm, que nos habla del aspecto cognitivo, bueno, ustedes mismos pueden ir checando de manera individual si su actividad va cumpliendo con cada uno de los puntos que se estipulan aquí en la rúbrica. Incluso podrían imprimir la hoja e ir colocando si cumple o no cumple, a lo mejor con alguna de las características. Y así ustedes vayan cotejando qué tanto se acerca a cada uno de los niveles que se están evaluando aquí. Porque la mayoría de las veces pareciera molestarse o mejor dicho, se molestan cuando no se les asigna puntaje de nivel de experto y cuando a veces están por ahí del nivel de requiere apoyo y a veces uno como quieren apoyo los quiere apoyar y no les pone requiere apoyo y aún así se molestan porque tienen puntuación de experto o de capacitado, ¿no? Entonces, para evitarnos estas situaciones incómodas y vergonzosas, tanto para ustedes y como para mí, pues lo ideal es que ustedes visualicen a detalle eh, cada uno, no solo el criterio de desempeño, sino cada nivel en donde ustedes de manera honesta estarían ubicando sus, sus, eh, sus propias actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí el más abierto de todos es el actitudinal, que nos habla de atender las indicaciones. Entonces, bueno, aquí en primera instancia, ¿no?
el máximo referente para saber lo que tienes que hacer, pues es la rúbrica. ¿Estás cumpliendo con la rúbrica? Sí, no. Entras a las sesiones para ver los menores y las indicaciones que se dan en algunos aspectos en particular, sí o no. ¿Sigues al pie de la letra las indicaciones o consideras tú seguir algunas y omitir otras, como muchos lo han hecho en la actividad integradora 3, que han omitido por completo los pasos del 9 al 11 de la descripción de la actividad, ¿no? No ha habido tampoco hasta el momento una sola entrega que haya cumplido los 11 puntos, el cual, sino que pues nada más escogen cumplir con algunos aspectos evaluables y otros los ignoran o los omiten deliberadamente. Bueno, entonces vean cómo va disminuyendo el puntaje dentro de la rúbrica, ¿no? O sea, por no cumplir unas indicaciones, por no entrar a las sesiones, por omitir pasos, por no seguir la rúbrica, cómo se van descontando y se van ubicando cada vez más lejos del nivel de experto, ¿no? O tal vez deberíamos de iniciar del nivel de requiere apoyo hacia nivel experto, pero nunca ocurre así, siempre están y reclaman puntajes de nivel experto, cuando pues la mayoría de las actividades pues no se ajustan a tal puntuación. También tenemos por acá el aspecto comunicativo. Vean, por favor, que a partir de un error ya se les están descontando puntos. ¿Por qué lo digo? Porque también ya recibí por ahí a alguien que decía que porque le había puesto en requiere apoyo. Y si nada más tenía dos errores de ortografía. Y pues efectivamente tenía dos errores de ortografía, concretamente eran errores de acentuación, pero pues no era lo único. En todo el documento no colocó un solo punto o una sola coma o un solo punto y coma. Entonces no solo son los errores ortográficos que ustedes creen que ameritan identificarse o destacarse o descontarse, ¿no? Sino es toda la estructura del párrafo, la claridad, la coherencia, la fluidez, el abordaje del tema, la organización de las ideas. En concreto, que se vea que están realmente utilizando el manual de redacción que se les compartió por medio de la caja de herramientas. No solamente es escribir sin faltas de ortografía, porque a final de cuentas el procesador de texto detecta, no sé, me imagino o calculo que tal vez un 70% de los errores ortográficos, quizá los más evidentes, ¿no? Pero, por ejemplo, el procesador de textos no va a identificar si estoy usando una palabra como un participio o si es un verbo conjugado. Entonces, no va a saber si debe colocar o no la tilde. O no va a identificar en la mayoría de las ocasiones eh, el acento diacrítico y solamente me va a lo mejor a tildar a aquellos que se encuentran dentro entre, o mejor dicho, entre signos de puntuación o signos de exclamación, no en contextos o en circunstancias donde se está tratando de dar énfasis a la pronunciación de la frase por medio del contexto, por medio de lo que está ocurriendo en torno a la oración donde está surgiendo, ¿no? Eh, Entonces, como nunca comprendieron o nunca investigaron, nunca profundizaron en la acentuación diacrítica o a lo mejor nunca en la educación básica hicieron tablas de verbos para cotejar la escritura correcta de la conjugación verbal en el modo indicativo, pues no están acostumbrados a que alguien les señale este tipo de errores. También en esta misma generación me ha tocado ver discursos que inician con un sustantivo principal o un sujeto
y a lo largo del desarrollo del párrafo se pierde el sentido del sujeto principal, empiezan a abordar otra idea, se pierde la congruencia género y número que tenía en un principio el sustantivo principal y queda hecho un caos. Entonces, en el caso de la gramática, es el paso o el adelanto que se adquiere a nivel bachillerato en lo que respecta a la lengua y a la comunicación. Cuando el sistema era completamente escolarizado y cuando había un mayor énfasis en la parte comunicativa, pues esto de verdad eh, era evidente, era más marcado, se podía ver el progreso de la redacción oral y escrita de los estudiantes en el abordaje de la información que ellos eran capaces de realizar. Ahora ya con la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues es más difícil identificar. A veces cuando uno detecta un documento donde hay una claridad dentro del discurso, tanto del discurso escrito, pues entonces ahí tal vez nosotros ya deberíamos de estar empezando a sospechar de algún posible plagio, ¿no? En fin, menciono esto como de manera precautoria para prevenir pues algún tipo de contratiempo, algún tipo de inconveniente que se pudiera resolver pues de manera preventiva, ¿no? Antes incluso de incurrir en la falta, pero lamentablemente esto no ocurre como debiera. Lo mismo traté de hacer en la sesión 3 para las características y pormenores de la actividad integradora número 3 y no ocurrió así. Bueno, finalmente ya llevo 54 minutos de transmisión y bueno, yo estoy cumpliendo con esta parte de las sesiones. Espero que ustedes cumplan con su parte de revisarlas, verlas y aplicar lo que corresponde. De mi parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.